Año 1429. Castillo de Lutsk, fortaleza de la tierra de Volinia. Sobre una maciza mesa de roble, a la luz de cientos de velas que ardían en candelabros de forja, reflejándose en las copas de plata y en las armaduras pulidas de la guardia, yacía un pergamino. Su sello de lacre con la impronta del águila bicéfala del Sacro Imperio Romano Germánico ya estaba roto, pero las palabras, trazadas en él con letra gótica, todavía parecían emanar el ardor de la intriga y el frío del poder. Era una carta de Segismundo de Luxemburgo, emperador, rey de Hungría y de Bohemia, soberano de media Europa. Y no estaba dirigida al gran duque de Lituania, Vitautas, anfitrión de este castillo y organizador de un grandioso congreso de monarcas, sino a otro hombre. Aquel que ahora permanecía en la sombra detrás del sillón de su poderoso primo. Era casi invisible en aquel esplendor de coronas, pero era sobre él donde se centraban los hilos invisibles de la diplomacia europea. Se llamaba Svitrigaila, hijo menor del gran Algirdas, hermano menor del rey de Polonia, Jogaila. Un príncipe cuyo nombre para unos era sinónimo de traición y deshonor, y para otros, un símbolo de la última esperanza. Un hombre que pasó 9 años encadenado, emparedado en la torre de Kremenets por orden de Vitautas. Un hombre que escapó de allí, realizando una audaz, casi inconcebible fuga. Un hombre que forjó alianzas con los enemigos acérrimos de su patria, los caballeros teutónicos, y con sus eternos rivales, los príncipes de Moscú. Un hombre cuya vida fue una sucesión ininterrumpida de ascensos y caídas, de aventuras desesperadas, de victorias clamorosas y de derrotas aplastantes. Y ahora, aquí, en Lutsk, en el momento del triunfo del Gran Ducado de Lituania, cuando parecía que Vitautas había alcanzado la cima del poder, el emperador Segismundo le ofrecía en secreto la corona real a él, a Svitrigaila. Aquella carta era veneno vertido en la copa de vino de la celebración. Era una chispa arrojada a un polvorín, que era aquel estado tejido de 2 mundos diferentes, la Lituania pagana que había adoptado el catolicismo y la Rus ortodoxa, que constituía las 9/10 partes de sus tierras y de su población. Vitautas y Jogaila construían un imperio orientado hacia Occidente, unido a Polonia por una unión. Svitrigaila, en cambio, toda su vida fue el estandarte de quienes miraban hacia Oriente. Detrás de él se encontraban las antiguas familias principescas de los Ruríkidas, los obispos ortodoxos, los boyardos de Smolensk, Polotsk y Kiev, que veían en la unión con la Polonia católica una amenaza para su fe y sus libertades. Veían en él a su propio príncipe, un príncipe ruso. Esta es su historia, la del más inquieto, el más impetuoso y el más trágico de los Gediminidas. La de un hombre que pudo haber sido rey, pero que se convirtió en el líder de una gran guerra civil que partió en 2 al estado más grande de Europa. Esta es la historia de Svitrigaila, hijo de Algirdas, el príncipe rebelde que toda su vida intentó sentarse en 2 tronos y que al final no se mantuvo en ninguno, pero cuya lucha desesperada predeterminó el destino de Europa del Este durante siglos. Antes de que nuestro protagonista entre en escena, es necesario echar un vistazo y comprender en qué decorado se desarrollará este drama de múltiples actos. La segunda mitad del siglo XIV es una época en la que el mapa de Europa se resquebraja y se redibuja con la inexorabilidad de un glaciar en movimiento. La guerra de los 100 años desgarra Francia, el papado está dividido por el gran cisma, el Sacro Imperio Romano Germánico es un mosaico de cientos de señoríos feudales enfrentados, y en el este del continente, en los vastos espacios desde el Báltico hasta el Mar Negro, se extiende un estado como no ha habido otro en la historia, el Gran Ducado de Lituania, Rutenia y Samogitia. Este estado era una paradoja. Creado y gobernado por una dinastía de príncipes lituanos paganos, estaba compuesto en 9/10 partes por tierras de la antigua Rus de Kiev, y su población,
en su abrumadora mayoría, profesaba la fe ortodoxa y hablaba una lengua de la Rus occidental, que era la lengua oficial de la administración. Los historiadores lo han descrito acertadamente como un mar de Rus en costas lituanas. El creador de este imperio fue el gran duque Gediminas, que gobernó a principios del siglo XIV. Diplomático astuto y político previsor, comprendió que los principados rusos, devastados por la invasión mongola y fragmentados en decenas de pequeños feudos, eran una presa fácil. Pero no actuó solo con la espada, sino también con la palabra. Anexionaba tierras a la antigua usanza, prometiendo a la nobleza local, a los príncipes y a los boyardos, protección contra los tártaros del este y los cruzados del oeste, y a cambio solo exigía el reconocimiento de su soberanía. No tocaba su fe, sus leyes, sus costumbres. No destruimos lo antiguo, no introducimos lo nuevo. Tal era el lema tácito de su política. Sus hijos y nietos, al casarse con princesas rusas, adoptaban la fe ortodoxa y se convertían en gobernantes de pleno derecho en Kiev, Polotsk y Chernigov. La obra de Gediminas fue continuada por sus hijos. Algirdas y Kenstutis se repartieron el poder. Kenstutis, un pagano inflexible, asumió la defensa de la Lituania propiamente dicha contra su enemigo mortal, la Orden Teutónica, y el gran duque Algirdas, padre de Švitrigaila, dirigió todas sus fuerzas hacia el este. Fue un general genial que apenas conoció la derrota. Durante su reinado, el territorio del Gran Ducado se duplicó, derrotó a los tártaros en la famosa Batalla de las Aguas Azules en 1362, liberando de su dominio Podolia y la región de Kiev, mucho antes de que Dmitri Donskoy lograra su victoria en el campo de Kulikovo. Anexionó Briansk, Chernigov y Smolensk. 3 veces condujo a sus ejércitos contra Moscú y asedió su Kremlin de piedra blanca. Al final de su vida, los dominios de Lituania se extendían desde la costa del mar Báltico hasta las estepas del Mar Negro, acercándose peligrosamente a las fronteras del Kanato de Crimea. Sin embargo, bajo el poder aparente se ocultaba una profunda fisura interna. El Gran Ducado era un estado de 2 pueblos, 2 culturas y 2 religiones. Por un lado, un pequeño núcleo de la Lituania étnica y pagana, con sus antiguos dioses, sus bosques sagrados y sus sacerdotes Krive. Este mundo vivía según sus leyes arcaicas, y su principal preocupación era la lucha a muerte contra los cruzados. Por otro lado, un vasto espacio ortodoxo y ruso. Aquí había ciudades antiguas con una historia milenaria, templos de piedra, monasterios, un derecho desarrollado y una rica cultura heredada de Bizancio. La nobleza rusa, descendiente de Rurik, aunque reconocía el poder de los Gediminídas, no se consideraba menos noble y tenía sus propias ambiciones. Era en sus impuestos y en sus contingentes militares en lo que se apoyaba el poder de los grandes duques. Mientras el poder central fuera fuerte y respetara sus derechos, el sistema funcionaba. Pero cualquier indicio de menoscabo de sus tradiciones, y especialmente de su fe, podía provocar una explosión. El propio gran duque Algirdas, aunque permaneció pagano hasta el final de su vida, a pesar de algunas fuentes que afirmaban su bautismo secreto, comprendía perfectamente la importancia de este equilibrio. Se casó 2 veces, y en ambas ocasiones con princesas rusas ortodoxas. Su primera esposa, María de Vitebsk, y la segunda, Uliana de Tver, madre de Jogaila y Švitrigaila, eran cristianas devotas. Sus hijos, a excepción de los que debían gobernar en la Lituania pagana, fueron bautizados según el rito ortodoxo. Así, por las venas de la mayoría de los Gediminídas corría sangre mixta, y convivían 2 identidades. Este dualismo interno se veía agravado por una situación de política exterior extremadamente difícil. El Gran Ducado se encontraba en una verdadera tenaza geopolítica. Al oeste y al norte se encontraba el enemigo más terrible e irreconciliable,
el estado de la Orden Teutónica. Era una formación única, un estado monasterio, un estado ejército, creado para la guerra santa contra los infieles. Para los caballeros cruzados, los lituanos eran los últimos paganos de Europa, y los rutenos ortodoxos, cismáticos, herejes, poco mejores que los paganos. Anualmente, en invierno y en verano, las tropas de la orden invadían las tierras lituanas y rusas, quemando, saqueando y matando. No era solo una guerra por la tierra, era una guerra de exterminio, una guerra de ideologías. Al este, el Principado de Moscú ganaba fuerza. Tras la victoria en el campo de Kulikovo, Moscú comenzó a aspirar al papel de nuevo centro de unificación de las tierras rusas. Los príncipes de Moscú, al igual que los de Lituania, se consideraban descendientes de Rurik y consideraban Kiev, Smolensk y Polotsk su herencia paterna. La rivalidad entre Vilna y Moscú era inevitable y se agudizaba cada vez más. Era una lucha por ver quién se convertiría en el líder de toda Europa del Este. Al sur, en las estepas, yacían los fragmentos de la Horda de Oro. Aunque la batalla de las Aguas Azules y la batalla de Kulikovo habían mermado su poder, la Horda seguía siendo una fuerza temible. Sus incursiones devastaban las fronteras meridionales del ducado y sus astutos Keynes jugaban hábilmente con las contradicciones entre Lituania y Moscú, apoyando a uno u otro bando. Y finalmente al suroeste se encontraba el reino de Polonia. Las relaciones con Polonia eran complejas y enrevesadas. A veces había hostilidad por las tierras fronterizas de Volinia y Galicia, otras veces alianzas contra enemigos comunes, tártaros y cruzados. Polonia, que era un fuerte reino católico con un sistema feudal desarrollado y una aristocracia influyente, la Szlachta, miraba hacia el este con interés y recelo. Fue en este nudo de contradicciones, en este mundo en un punto de inflexión, cuando en 1377 murió el gran duque Algirdas. Dejó tras de sí un estado vasto y poderoso, pero internamente inestable, y una docena de hijos de 2 matrimonios. Y su muerte hizo estallar inmediatamente este frágil equilibrio. Comenzaba la lucha por la herencia, y uno de los principales protagonistas de esta lucha estaba destinado a ser su hijo menor de Uliana de Tver, un niño llamado Svitrigaila. Le esperaba una vida larga y turbulenta, y cada uno de estos conflictos externos e internos se convertiría en parte de su propio destino. Cuando un gran gobernante se va, su sombra yace sobre la tierra durante mucho tiempo, y en esa sombra comienza una lucha desesperada por un lugar bajo el sol entre sus herederos. La muerte de Algirdas en 1377 fue precisamente un momento así. Dejó tras de sí 12 hijos, y cada uno de ellos, siendo príncipe de sangre, guerrero y gobernante de su propio feudo, se consideraba con derecho a reclamar una parte de la herencia paterna. En este torbellino de ambiciones familiares e intrigas políticas comenzó el camino de la vida de Svitrigaila. La fecha exacta del nacimiento de Svitrigaila es desconocida. Los historiadores la sitúan alrededor de 1370. Fue uno de los hijos menores de Algirdas de su segundo matrimonio con la princesa de Tver, Uliana Alexandrovna. Este hecho tuvo una enorme importancia. Era porfirogénito, es decir, nacido cuando su padre ya era gran duque, lo que le otorgaba un cierto estatus. Pero era el menor, y por lo tanto, estaba lejos en la línea de sucesión al trono principal de Vilna. Su infancia transcurrió en una atmósfera de constante mezcla de 2 culturas. En la corte de su madre, una princesa ortodoxa de Tver, se hablaba ruso, se leían libros en eslavo eclesiástico y se observaban los ritos ortodoxos. Fue bautizado en la fe ortodoxa con el nombre de León. Esta fe y esta cultura se convirtieron en una parte inseparable de su personalidad, de su visión del mundo. Desde niño se sintió a gusto en el mundo ruso, entendía su lengua, sus anhelos, sus miedos.
Pero al mismo tiempo, la corte de su padre Algirdas y de su tío Kęstutis era el centro de la Lituania pagana. Allí sonaba la lengua lituana, allí se ofrecían sacrificios a percunas, allí se valoraba por encima de todo el valor militar y la lealtad al linaje. Esta dualidad, este estado fronterizo entre Lituania y la Rus, entre el paganismo y la ortodoxia, se convertiría en el leitmotiv de toda su vida. Siempre sería uno de los suyos tanto para unos como para otros, y al mismo tiempo, un extraño para todos. Sin embargo, las figuras principales que determinaron su destino fueron otras dos personas, su hermano mayor, Jogaila, y su primo, Vytautas. Estos dos titanes de la historia lituana proyectaban una sombra tan densa que Švitrigaila se vio obligado durante toda su vida a permanecer en ella o a intentar desesperadamente escapar. Jogaila, quien por voluntad de su padre se convirtió en gran duque después de su muerte, era un hombre cauto, reservado, propenso a los compromisos y a las intrigas de pasillo. No poseía el genio militar de su padre, pero era un maestro de la supervivencia. Fue a él a quien le correspondió encontrar una salida al atolladero geopolítico en el que se encontraba el Gran Ducado, y la encontró en Occidente. Vytautas, hijo de Kęstutis, era todo lo contrario. Indomable, enérgico, carismático, fue el mayor guerrero de su tiempo. Se consideraba agraviado, ya que después de la muerte de Kęstutis, asesinado por orden de Jogaila, era él quien debía haberse convertido en gran duque. Toda su vida estuvo dedicada a un único objetivo: recuperar la herencia de su padre y alcanzar el poder supremo en Lituania. Estaba dispuesto a forjar alianzas con cualquiera, incluidos sus peores enemigos, los cruzados, a traicionar y a ser traicionado, pero nunca renunció a su objetivo. El joven Švitrigaila creció observando su lucha a muerte. Vio cómo Jogaila, para mantenerse en el poder, llegó a un acuerdo con la orden teutónica contra su tío Kęstutis. Vio cómo Vytautas, huyendo de Jogaila, se refugió con los mismos cruzados y condujo a sus tropas contra los castillos lituanos. Aprendió la principal lección de la época, que en la lucha por el poder no hay aliados ni enemigos eternos, solo intereses eternos, y que no hay traición que no pueda justificarse con un fin superior. En 1385 ocurrió un acontecimiento que cambió para siempre el destino del Gran Ducado y de todos sus gobernantes. Jogaila, buscando un aliado contra la orden teutónica y un rival interno en la persona de Vytautas, firmó la unión de Krevo con el reino de Polonia. Según los términos de la unión, Jogaila debía casarse con la reina polaca Eduvigis, adoptar el catolicismo, bautizar en esa fe a toda la Lituania pagana y unir para siempre, o en latín, aplicare, sus tierras lituanas y rusas a la corona polaca. En 1386 fue coronado en Cracovia con el nombre de Vladislao II y se convirtió en el fundador de la gran dinastía de los Jagellón, que gobernó en Polonia y Lituania durante casi 200 años. Para Polonia fue una gran victoria. Obtuvo vastos territorios en el este y eliminó la amenaza de Lituania. Para Jogaila fue una forma de fortalecer su poder y conseguir un aliado poderoso. Pero para el Gran Ducado de Lituania, la unión se convirtió en una fuente de problemas interminables. En primer lugar, provocó la furiosa resistencia de Vytautas y de la parte de la nobleza lituana que no deseaba ninguna anexión a Polonia, y veía en ello una pérdida de la independencia. Esto condujo a una nueva y sangrienta guerra civil que solo terminó en 1392 con el Acuerdo de Ostrov. Según este, Jogaila seguía siendo el soberano supremo, pero el poder real en el Gran Ducado pasaba a Vytautas, que se convertía en Gran Duque vitalicio. En segundo lugar, y esto es lo más importante para nuestra historia, la unión alteró drásticamente el frágil equilibrio etno-religioso. Comenzó una activa imposición del catolicismo. Los boyardos lituanos recién bautizados al catolicismo,
recibieron enormes privilegios que no tenía la nobleza rusa ortodoxa. La Unión de Orodwo de 1413 consagró legalmente esta desigualdad. Los cargos estatales más altos en el Gran Ducado solo podían ser ocupados por católicos. Fue en este momento cuando se sentaron las bases para la futura grandeza y la futura tragedia de Shvitrigaila. La nobleza ortodoxa que constituía la abrumadora mayoría de la aristocracia se sintió como gente de segunda clase. Fueron apartados de los cargos más altos, su fe fue sometida a presión, y comenzaron a buscar un líder que pudiera proteger sus derechos y sus tradiciones. Sus miradas se dirigieron naturalmente hacia los hijos menores de Algirdas, hacia aquellos que habían sido bautizados en la fe ortodoxa, que estaban ligados a las tierras rusas, que no aceptaban el catolicismo y no estaban vinculados a los intereses polacos. Y el más enérgico, el más ambicioso y el más inquieto de ellos era Shvitrigaila. Siendo aún un adolescente, vio cómo su hermano mayor cambiaba la fe de su madre y el trono de su padre por la corona polaca. Vio cómo su primo Vitautas, para alcanzar el poder, coqueteaba ora con los polacos, ora con los alemanes, y probablemente ya entonces nació en su alma la convicción de que ambos habían traicionado los verdaderos intereses del Gran Ducado, que para él era, ante todo, ruso. Esperaba su momento, y ese momento no tardó en llegar. Mientras Jogaila se acomodaba en el trono polaco y Vitautas establecía su poder con mano de hierro en Lituania, Shvitrigaila, al crecer, se convirtió en un joven lleno de energía indomable y ambiciones desmedidas. No estaba dispuesto a aceptar el papel de un pequeño príncipe feudal, siempre subordinado a sus parientes más afortunados. Ansiaba el poder, la gloria y, sobre todo, su propio dominio independiente. Esta sed lo empujaría a la primera de las muchas aventuras que conformarían el tejido de su vida. La primera prueba de fuerza para Shvitrigaila fue la lucha por el principado de Vitebsk. Vitebsk era el dominio hereditario de su madre, Uliana de Tver, y por derecho debía pertenecer a sus hijos. Tras la muerte de su madre y la partida de Jogaila a Polonia, Shvitrigaila se consideraba el heredero legítimo de esta ciudad rica y estratégicamente importante en el este del ducado. Sin embargo, Vitautas tenía sus propios planes. Habiendo consolidado su poder como gran duque, inició una política de liquidación de los grandes feudos, tratando de reemplazar a los príncipes gediminidas semi-independientes por sus leales gobernadores. Vitebsk, con sus fuertes tradiciones urbanas y su influyente boyardía, era para él un bocado apetitoso. En 1393, mientras Shvitrigaila se encontraba en Vitebsk, Vitautas asedió la ciudad. Las fuerzas eran desiguales. Después de una breve resistencia, la boyardía de Vitebsk, no queriendo enemistarse con el poderoso gran duque, prefirió entregar la ciudad. Shvitrigaila fue capturado y enviado bajo supervisión a Cracovia, a la corte de su hermano, el rey Jogaila. Fue su primera gran humillación. No solo perdió su feudo, sino que se encontró en la posición de un prisionero de honor. Jogaila, ocupado con los asuntos polacos, no quería pelear con Vitautas y prefirió mantener a su inquieto hermano a su lado. Shvitrigaila pasaba los días en banquetes y cacerías, pero en su interior hervía la ira. Se sentía como un león en una jaula de oro, y comenzó a buscar la forma de escapar. En aquella época, para cualquier príncipe lituano exiliado, existía un protector principal y muy peligroso: la Orden Teutónica. Los caballeros cruzados, siendo enemigos mortales de Lituania, acogían con gusto a cualquier gediminida descontento, utilizándolos en sus juegos políticos. El propio Vitautas había huido 2 veces a Prusia y, con la ayuda de las espadas de la Orden, había recuperado el poder. Ahora, Shvitrigaila decidió seguir su camino. En 1396 o 1397 huyó de Cracovia y, tras superar muchos peligros, llegó a Hungría, donde gobernaba el emperador Segismundo. Segismundo,
un eterno intrigante a quien no le gustaba el fortalecimiento de la unión polaco-lituana. Lo recibió favorablemente, pero no le prestó ayuda real. Entonces, Švitrigaila dio el siguiente paso. A través de los dominios de sus aliados, los duques de Silesia, llegó a Prusia, a la capital de la Orden Teutónica, el castillo de Marienburg. El gran maestre Konrad von Jungingen lo recibió con los brazos abiertos. Para la Orden, Švitrigaila era un regalo inestimable. Era el hermano del rey de Polonia, un príncipe legítimo con derechos al trono lituano y, lo más importante, popular entre la nobleza ortodoxa. Los caballeros lo utilizaron inmediatamente como su principal carta de triunfo en las negociaciones con Vytautas y Jogaila. Firmaron un tratado con él, por el que le prometían ayuda militar para conquistar el Gran Ducado, y a cambio, Švitrigaila prometía ceder a la Orden Samogitia, la tierra que separaba las posesiones prusianas de la Orden de sus posesiones livonias y que era el sueño anhelado de los cruzados. Comenzó un complejo juego diplomático. Švitrigaila, desde Marienburg, enviaba cartas a los príncipes y boyardos ortodoxos de Polotsk, Smolensk y Kiev, incitándolos a rebelarse contra Vytautas. Se presentaba como el defensor de la ortodoxia y de las antiguas libertades. Los cruzados, a su vez, amenazaban a Jogaila y Vytautas con una gran guerra si no se satisfacían los derechos de su huésped. La situación cambió drásticamente en 1399. Vytautas, habiendo alcanzado la cima de su poder, concibió un proyecto grandioso: derrotar a la Horda de Oro y colocar en su trono a su protegido, el Khan Toktamish. Esto lo convertiría en el hegemón de toda Europa del Este. Reunió un ejército enorme en el que había contingentes lituanos, rusos, polacos e incluso teutónicos. El Papa proclamó esta campaña una cruzada. Vytautas estaba tan seguro de la victoria que ya estaba repartiendo la piel del oso antes de cazarlo. Pero en el río Vorskla le esperaba una terrible catástrofe. Los emires de la Horda, Edigú y Temir Kutlug, derrotaron por completo a su ejército. En la batalla murieron numerosos príncipes y boyardos, la flor y nata de la caballería lituano-rusa. El propio Vytautas apenas escapó. Esta derrota fue un golpe terrible para él. Su autoridad se tambaleó, el poder militar del ducado quedó mermado. En ese momento, la amenaza de la Orden, que podía presentar a Švitrigaila como un gobernante alternativo, se volvió especialmente peligrosa para él. Al mismo tiempo, Jogaila, preocupado por el fortalecimiento de la Orden, también buscaba la reconciliación. Se iniciaron negociaciones cuyo resultado fue el regreso de Švitrigaila a su patria. Según los términos de la Unión de Vilna y Radom de 1401, se le prometió el perdón y la asignación de un feudo considerable. Vytautas, que necesitaba consolidar sus fuerzas, aceptó cederle vastas tierras, incluidos los principados de Briansk, Chernigov y Novgorod-Siversky. Parecía que el príncipe rebelde había alcanzado por fin su objetivo. Había obtenido lo que tanto había anhelado: un dominio propio, grande y rico. Pero el carácter de Švitrigaila no le permitía permanecer en paz por mucho tiempo. Era como un volcán que puede calmarse por un tiempo, pero en cuyo interior siempre hierve la lava al rojo vivo. Habiendo recibido un feudo, no se convirtió en un vasallo leal de Vytautas. Comenzó a comportarse como un gobernante independiente, entablando relaciones por su cuenta con los estados vecinos, principalmente con el creciente poder de Moscú. Esto era una violación directa del juramento de vasallaje y un desafío a la autoridad suprema de Vytautas. El gran duque lo toleró durante un tiempo, ocupado en la preparación de la batalla decisiva contra la Orden Teutónica. Pero no olvidaba ni perdonaba. Esperaba el momento oportuno para atacar, y Švitrigaila, cegado por sus éxitos, le daba cada vez más motivos para ello. El conflicto era inevitable. Parecía que, al recibir el gobierno de las vastas tierras rusas en el este del Gran Ducado, Švitrigaila finalmente había encontrado su lugar.
Era el amo absoluto en Briansk y Chernigov, rodeado de sus leales boyardos ortodoxos, y podía llevar a cabo una política independiente. Pero fue precisamente esta independencia la que se convirtió en la causa de su nueva y más terrible caída. Vitautas, ocupado con la gran guerra contra la orden teutónica, solo pospuso temporalmente la solución del problema de Švitrigaila, y tan pronto como resonó la victoria en Grunwald, tuvo las manos libres para poner orden dentro del país. La principal fuente de irritación para Vitautas era la política exterior de Švitrigaila. Se comportaba no como un vasallo, sino como un soberano aliado. Estableció relaciones especialmente estrechas con el Gran Ducado de Moscú, gobernado por el suegro de Vitautas, Basilio I. En ese momento, se desató una disputa entre Vilna y Moscú por la posesión de Smolensk. Švitrigaila, cuyos dominios limitaban con los de Moscú, simpatizaba claramente con Basilio y, según algunas fuentes, mantenía negociaciones secretas con él sobre acciones conjuntas contra Vitautas. La gota que colmó el vaso de la paciencia del gran duque fue la llamada deserción de Moscú. En 1408, temiendo la ira de Vitautas, Švitrigaila, junto con un grupo de príncipes y boyardos leales, se pasó abiertamente al servicio del príncipe moscovita Basilio. Fue un acto de alta traición. Para Vitautas no fue solo una traición, sino una seria amenaza estratégica. Švitrigaila conocía todos los puntos débiles de la frontera oriental y era popular entre la población local. Su alianza con Moscú podría haber llevado a la secesión de vastos territorios de Lituania. Basilio I recibió a Švitrigaila con honores y le dio en feudo casi la mitad del Principado de Moscú, incluidas ciudades como Vladimir, Pereslavl-Zaleski, Yuriev-Polski y Voloklamski. Nunca antes un fugitivo de Lituania había recibido una recompensa tan generosa. Pero el triunfo de Švitrigaila fue breve. Pocos meses después, una nueva desgracia cayó sobre las tierras rusas. La invasión del emir de la Horda, Edigu. Edigu devastó los dominios dados a Švitrigaila y asedió Moscú. En esta confusión, Švitrigaila, sin haber tenido una oportunidad real de luchar contra Vitautas, quedó al margen. Viendo que la alianza con Moscú no le había reportado los frutos esperados, tomó la fatídica decisión de regresar y pedir perdón. En 1409, en vísperas de la guerra decisiva contra la Orden, abandonó Moscú y se presentó arrepentido ante Vitautas. Vitautas, que en ese momento necesitaba vitalmente la unidad de todas sus fuerzas, lo perdonó, pero fue el perdón de un depredador que permite a su presa acercarse antes de asestarle el mordisco mortal. Švitrigaila participó en la Gran Guerra. Luchó en las tropas lituanas en la famosa batalla de Grunwald en 1410, donde el ejército polaco-lituano infligió una aplastante derrota a la orden teutónica. Parecía que su traición había sido olvidada, su lealtad demostrada. Después de la guerra, Vitautas le devolvió el principado de Novgorod-Siversky, pero fue solo una maniobra de distracción. Vitautas no confiaba en él y esperaba un pretexto para aislar para siempre a su inquieto primo. El pretexto no tardó en llegar. El gran duque recibió una delación posiblemente fabricada de que Švitrigaila preparaba una nueva conspiración y un atentado contra su vida. La reacción fue fulminante. En 1418, Vitautas convocó a Švitrigaila supuestamente para negociar. El príncipe, que no sospechaba nada, acudió a la reunión y fue inmediatamente apresado. Lo encadenaron y lo enviaron a una de las prisiones más seguras y sombrías del Gran Ducado, el castillo de Kremenets, en Volinia. La trampa se había cerrado. Para Švitrigaila, de 48 años, un hombre de energía indomable, acostumbrado a las batallas, las campañas y las intrigas políticas, esto fue peor que la muerte. Lo enterraron vivo en un saco de piedra. Pasó 9 largos años en cautiverio, en una torre húmeda y fría, sin ver la luz,
sin saber lo que ocurría en el mundo y sin ninguna esperanza de liberación. Vitautas fue implacable. Creía que solo la tumba o la prisión podrían domar el espíritu rebelde de Svitrigaila. Y casi acertó, casi. Pero a Svitrigaila le quedaban hombres leales. Su destino despertaba la simpatía de muchos príncipes ortodoxos que veían en su encarcelamiento una manifestación de la tiranía de Vitautas y una vulneración de sus derechos. Los principales organizadores de la conspiración para liberar al prisionero fueron los príncipes Dashko, Ostrogsky y Alexander Noss. Su plan era audaz y genial en su simplicidad. Comprendían que tomar por asalto la poderosa fortaleza de Kremenets, a la que llamaban el Nido del Águila, era imposible. Había que actuar con astucia. 2 sirvientes que tenían acceso al castillo fueron involucrados en la conspiración. En la noche de Pascua de 1427, cuando la vigilancia de la guardia se había relajado por la festividad, los conspiradores se acercaron a las murallas del castillo. Sus cómplices que se encontraban dentro les dieron la señal convenida. Al mismo tiempo, 2 hombres leales a Svitrigaila, disfrazados de mercaderes, se infiltraron en la ciudad y se alojaron en una posada. Al amparo de la noche, actuando según un plan previamente elaborado, prendieron fuego a varias casas en diferentes puntos de la ciudad. Cundió el pánico. La guarnición del castillo, al ver el incendio, se apresuró a la ciudad para apagarlo, dejando solo una guardia mínima en la puerta. Esto es lo que esperaban los conspiradores. Su destacamento, de unas 40 personas, irrumpió en el castillo, mató a la escasa guardia y liberó a Svitrigaila de su mazmorra. Todo ocurrió tan rápido que el gobernador de Vitautas y los guardias que quedaban en el castillo ni siquiera se dieron cuenta de lo que había sucedido. Svitrigaila, exhausto pero no quebrado por 9 años de cautiverio, estaba libre. Los conspiradores lo subieron a un caballo y abandonaron inmediatamente Kremenets. La noticia de su fuga se extendió por el Gran Ducado como un reguero de pólvora. Vitautas se enfureció. Envió en su persecución a los mejores destacamentos, pero ya era tarde. Svitrigaila, acompañado por sus salvadores, se dirigió al este, a tierras donde era bien conocido y donde podía contar con apoyo. Huyó a Lutsk, una de las principales ciudades de Volinia, y sus habitantes le abrieron las puertas con alegría. Tras Lutsk, otras ciudades también reconocieron su autoridad. El anciano y poderoso Vitautas se enfrentó a un nuevo e inesperado problema. Su eterno rival, a quien consideraba borrado para siempre de la vida, había resurgido de la nada. Comenzaba el último acto de su largo y agotador enfrentamiento. Pero esta vez, Svitrigaila ya no era un joven aventurero, sino un hombre que había pasado por el infierno y había sido templado por el sufrimiento. Se había vuelto más experimentado, más astuto y aún más inflexible en su odio hacia su carcelero. La fuga de la prisión de Kremenets fue para Svitrigaila un segundo nacimiento. Salió del cautiverio no quebrado, sino templado, con una clara comprensión de sus objetivos y un enorme crédito de confianza de la nobleza ortodoxa, que veía en él a un mártir y a su único protector. El anciano Vitautas, ante el amplio apoyo al fugitivo en Volinia y otras tierras rusas, se vio obligado a buscar la reconciliación. Perdonó a Svitrigaila y le devolvió sus antiguos dominios. Los últimos años de la vida de Vitautas transcurrieron en una paz relativa entre los 2 primos. Pero fue solo la calma antes de la tormenta. Todos sabían que la cuestión principal, quién heredaría el trono tras la muerte de un Vitautas sin hijos, seguía abierta. En 1429, en Lutsk, tuvo lugar uno de los acontecimientos más significativos de la historia de Europa del Este. Un grandioso congreso de monarcas europeos, organizado por Vitautas. A su capital de Volinia acudieron el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Segismundo, el rey de Polonia, Jogaila, legados del Papa, el gran duque de Moscú, Basilio II, embajadores bizantinos, Keynes de la Horda
y el maestre de la orden teutónica. Fue el apogeo del poder de Vytautas. Quería demostrar al mundo entero que el Gran Ducado de Lituania no era un apéndice de Polonia, sino una potencia independiente y poderosa. La principal intriga del Congreso fue la cuestión de la coronación de Vytautas. El emperador Segismundo, deseando debilitar la unión polaco-lituana, apoyó activamente esta idea y le ofreció a Vytautas la corona real. Esto convertiría al Gran Ducado en un reino independiente y rompería la unión con Polonia. Vytautas, que había soñado con ello toda su vida, aceptó con gusto. Sin embargo, los polacos, encabezados por el rey Jogaila y el influyente obispo de Cracovia, Zbigniew Olesnicki, se enfurecieron. Para ellos, la coronación de Vytautas significaría la pérdida de vastos territorios e influencia. Declararon que, según los términos de la unión, Vytautas era solo un vasallo del rey de Polonia y no podía aceptar la corona sin su consentimiento. Fue en medio de estas disputas, como recordamos del prólogo, cuando el emperador Segismundo comenzó su juego secreto con Świdrigaila. Comprendía que, en caso de negativa de los polacos o de la muerte súbita de Vytautas, sería Świdrigaila, como el Gediminida más popular entre la nobleza rusa, la figura clave. Al ofrecerle su apoyo, Segismundo se preparaba un aliado de reserva y sembraba las semillas de una futura discordia. Świdrigaila, presente en el Congreso, desempeñó el papel de un leal compañero de Vytautas, pero sin duda siguió de cerca este juego, comprendiendo que pronto le tocaría a él entrar en escena. La coronación de Vytautas se fijó para otoño de 1430. Las coronas para él y su esposa fueron fabricadas y enviadas desde Nuremberg, pero nunca llegaron a Lituania. Los polacos, decididos a frustrar la ceremonia a cualquier precio, interceptaron la embajada imperial en su territorio y confiscaron las coronas. Esta última intriga fue un golpe mortal para el octogenario Vytautas. Su sueño, que había estado tan cerca, se derrumbó. Humillado y enfurecido, cayó enfermo, y pocas semanas después, el 27 de octubre de 1430, falleció en su capital, Trakai. La muerte de Vytautas creó instantáneamente un vacío de poder. Según los términos de la Unión de Orodwo de 1413, los boyardos lituanos debían elegir un nuevo gran duque solo con el consentimiento del rey y la dieta de Polonia. Pero la nobleza lituano-rusa, irritada por la interferencia polaca en el asunto de la coronación, decidió actuar por su cuenta. Su elección era obvia. La única persona que poseía suficiente autoridad, energía y, sobre todo, el deseo de oponerse a la influencia polaca era Świdrigaila. Fue proclamado inmediatamente nuevo gran duque, justo al lado del ataúd de Vytautas. Se hizo sin tener en cuenta ningún acuerdo con Polonia. Fue un acto de abierta desobediencia. El rey Jogaila, que se encontraba en Lituania en ese momento, se vio ante un hecho consumado. Se encontraba en una situación muy difícil. Por un lado, la elección de su hermano sin el consentimiento de los polacos era una violación de la unión. Por otro, Świdrigaila gozaba de un enorme apoyo de la nobleza local, tanto lituana como rusa. Intentar impugnar su elección podría haber conducido inmediatamente a la guerra. El anciano y cauto Jogaila decidió llegar a un compromiso. Reconoció a Świdrigaila como gran duque, con la esperanza de poder llegar a un acuerdo con él y preservar la unión. Al ascender al trono, Świdrigaila inició inmediatamente una política directamente opuesta a la que había seguido Vytautas en sus últimos años. Su principal objetivo era afirmar la total independencia del Gran Ducado de Polonia y equiparar en derechos a la nobleza ortodoxa y católica. Rompió ostensiblemente la unión con Polonia. En sus cartas a los monarcas europeos se titulaba «Por la gracia de Dios, Gran Duque de Lituania, Rutenia y otros», subrayando su independencia.
Expulsó del país a los funcionarios y comandantes militares polacos que ocupaban puestos importantes bajo Vytautas. Pero su paso más importante fue la restauración de los derechos de la aristocracia ortodoxa. Comenzó a distribuirles generosamente tierras y cargos estatales, de los que habían sido apartados bajo Vytautas. Los príncipes y boyardos ortodoxos de Polotsk, Smolensk, Kiev y Volinia se convirtieron en su principal apoyo. Se rodeó de consejeros rusos. Su corte en Vilna se llenó de personas que veían en él a su soberano, el protector de su fe y sus derechos. Por primera vez en muchos años, la mayoría ortodoxa del Gran Ducado sintió que en el poder había alguien de los suyos. Esta política provocó la euforia entre la nobleza rusa, pero al mismo tiempo sembró la alarma entre la vieja aristocracia católica lituana, que bajo Vytautas se había acostumbrado a ocupar una posición dominante. Veían cómo Švitrigaila los relegaba a un segundo plano apoyándose en los cismáticos. Además, su política antipolaca provocó la ira en Cracovia. Los polacos no pensaban renunciar tan fácilmente al Gran Ducado. Comenzaron a prepararse para la guerra y a buscar descontentos dentro de la propia Lituania que pudieran derrocar al gobernante que no les convenía. Švitrigaila, previendo la inevitabilidad del enfrentamiento, también comenzó a buscar aliados. Firmó una alianza con la Orden Teutónica, un antiguo enemigo de Polonia. Mantuvo negociaciones con el emperador Segismundo e incluso con los husitas de Bohemia. Se preparaba para una guerra por la independencia de su estado. El triunfo de Švitrigaila fue total pero breve. Alcanzó la cima del poder con la que había soñado toda su vida, pero al intentar corregir una injusticia generó otra, enemistándose con el poderoso partido católico. El estado que recibió estaba dividido, y su gobierno no solo no suavizó esta división, sino que la llevó a una guerra civil abierta. Sus enemigos no dormían. En el silencio de los castillos y las iglesias ya maduraba la conspiración que debía derrocarlo del trono. El reinado de Švitrigaila comenzó como un triunfo del partido ruso, pero muy pronto se hizo evidente que su brusco cambio de rumbo político también tenía un reverso. La nobleza lituana, educada por Vytautas en el espíritu de la alianza con Polonia y acostumbrada a los privilegios que otorgaba el catolicismo, observaba con creciente inquietud el fortalecimiento de los ortodoxos. Y en Cracovia, en la corte de su hermano Jogaila, maduraba la firme convicción de que era necesario eliminar a cualquier precio al inquieto e ingobernable Švitrigaila. Estas dos fuerzas, el descontento interno y la presión externa, se fusionaron, dando origen a una conspiración que en una sola noche destruyó todo lo que Švitrigaila había logrado. Los enemigos de Švitrigaila no necesitaban una simple revuelta, necesitaban un candidato alternativo al trono. Y tal hombre se encontró. Era Segismundo Kęstutis, hermano del gran Vytautas. Segismundo era todo lo contrario a Švitrigaila. Tenía ya casi 70 años. Era un hombre cauto, no demasiado ambicioso y que toda su vida había estado a la sombra de su genial hermano. Bajo Vytautas gobernó el principado de Starodub y no desempeñó un papel importante en la política. Era un católico devoto y mantenía una orientación pro-polaca. Fueron precisamente estas cualidades las que lo convirtieron en el candidato ideal para los conspiradores. Era un Khediminida legítimo, hijo de Kęstutis, lo que le otorgaba derechos al trono. Era católico, lo que satisfacía a la nobleza lituana. Y, lo más importante, era un hombre manejable, dispuesto a devolver al Gran Ducado a la órbita de la influencia polaca. Los señores polacos, en primer lugar el todopoderoso cardenal Zbigniew Olesnicki, y los magnates católicos lituanos como el voivoda de Vilna, Jokūbas Goštautas y el starosta de Samogitia, Mykolas Kęsgaila, entablaron negociaciones secretas. Le prometieron a Segismundo el trono del gran duque si les ayudaba a derrocar a Švitrigaila. Segismundo, tras algunas vacilaciones, aceptó. La conspiración estaba lista. Solo quedaba elegir el momento oportuno para atacar.
Mientras tanto, las relaciones entre Świdrigaila y Polonia se habían deteriorado hasta el extremo. La piedra de la discordia era Volinia y Podolia, vastas y fértiles tierras reclamadas tanto por Lituania como por Polonia. Inmediatamente después de llegar al poder, Świdrigaila expulsó de allí a las guarniciones polacas. En respuesta, los polacos iniciaron una guerra en 1431. Jogaila, bajo la presión de los señores polacos, dirigió personalmente una campaña contra Volinia y asedió el castillo de Lutsk, defendido por el leal voivoda de Świdrigaila, Stanko Hursza. El asedio fue largo y sangriento. Al mismo tiempo, el aliado de Świdrigaila, la Orden Teutónica, invadió las tierras del norte de Polonia, tratando de desviar las fuerzas de Jogaila. La guerra se desarrolló con éxito variable y agotó a ambas partes. Finalmente se firmó una tregua de 2 años. Świdrigaila conservó la mayor parte de Volinia, pero los polacos capturaron parte de Podolia. Las hostilidades cesaron, pero ambas partes sabían que era solo un respiro temporal. Świdrigaila, confiado en sus fuerzas, no veía la amenaza que se cernía sobre él. Creía que el principal peligro provenía de los polacos y no se percató de la conspiración que maduraba en su propio entorno. El momento fatal para Świdrigaila llegó en la noche del 31 de agosto al 1 de septiembre de 1432. Él, junto con su corte y un pequeño séquito, se detuvo a pasar la noche en la ciudad de Asmiani, cerca de Vilna. Regresaba de un viaje y no esperaba ningún ataque. Fue precisamente este el momento que eligieron los conspiradores. Un destacamento, liderado por el propio Segismundo y sus partidarios, se acercó en secreto a la ciudad. Tenían cómplices dentro, que les abrieron las puertas. El ataque fue repentino y rápido. Los conspiradores irrumpieron en la residencia donde dormía Świdrigaila, matando a la escasa guardia. Su objetivo era o bien matar al gran duque en el acto o capturarlo. Pero aquí, a Świdrigaila lo salvó una feliz casualidad y la lealtad de sus sirvientes. Uno de sus rutenos, según cuenta la crónica, al oír el ruido, dio la alarma y logró despertar a su señor. Cundió el pánico y la confusión. Mientras su séquito intentaba contener el embate de los atacantes, Świdrigaila, literalmente en camisa, logró escapar por una puerta trasera. En el establo, un sirviente leal logró traerle un caballo. Sin tiempo siquiera para ponerse la armadura, Świdrigaila saltó a la silla y, al amparo de la noche, huyó de la ciudad. Su salvación fue un milagro. La mayor parte de su corte y su tesoro fueron capturados por los conspiradores. Lo perdió todo en una noche. Pero conservó lo más importante, la vida y la libertad. Al enterarse de la huida de Świdrigaila, los conspiradores se dirigieron inmediatamente a la capital. Vilna, donde predominaba la nobleza católica, abrió las puertas sin resistencia. Segismundo Kęstutis fue proclamado nuevo gran duque de Lituania. Su poder fue reconocido inmediatamente por las tierras lituanas propiamente dichas, a saber, los voivodatos de Vilna y Trakai, así como Samogitia y las tierras controladas por los polacos en el oeste. Jogaila y los señores polacos lo reconocieron inmediatamente como gobernante legítimo y firmaron una nueva alianza con él, restaurando la unión en condiciones aún más ventajosas para Polonia. Y Świdrigaila huyó al este, a Polotsk, la antigua Polotsk, centro de la ortodoxia y rival de larga data de Vilna, recibió al exiliado con entusiasmo. Su ejemplo fue seguido por otras tierras rusas. Toda la parte oriental y meridional del Gran Ducado, es decir, Polotsk, Vitebsk, Smolensk, Kiev, Volinia y la tierra de Chernigov-Siversky, permaneció fiel a Świdrigaila. El Gran Ducado de Lituania se partió en dos. Comenzó la guerra civil más terrible y sangrienta de su historia. Al oeste estaba el Gran Ducado de Lituania, liderado por Segismundo, que se apoyaba en los lituanos católicos y los polacos. Al este surgió, como a veces lo llaman los historiadores, el Gran Ducado de Rutenia,
liderado por Svitrigaila, cuyo apoyo eran los rutenos ortodoxos. El golpe de Ashmiani no resolvió el problema, sino que lo llevó a una nueva y sangrienta fase. Transformó el enfrentamiento político en una guerra abierta entre dos partes de un mismo estado, dos pueblos, dos religiones. Para Svitrigaila fue una catástrofe personal, pero también le dio un nuevo propósito. Ya no era simplemente un gran duque. Se convirtió en el estandarte de la lucha, el símbolo de la resistencia de la parte rusa del Estado contra el dominio lituano-polaco. Se avecinaban años de una guerra cruel, en la que se decidiría qué camino tomaría el Gran Ducado y si estaba destinado a sobrevivir como un todo. El golpe de Ashmiani no quebró a Svitrigaila. Al contrario, pareció infundirle una nueva y furiosa energía. Habiendo perdido la capital y el apoyo de la nobleza lituana, ganó algo más grande: la lealtad incondicional de las vastas tierras rusas, que veían en él a su único soberano legítimo y protector. Sobre los escombros de un estado unificado surgió su propio dominio, su gran ducado de Rutenia, y comenzó una guerra larga y agotadora que durante toda una década convirtió tierras florecientes en un escenario de sangrientas batallas. La división atravesó el tejido vivo del país, separándolo según criterios etno-religiosos. Bajo el poder de Segismundo quedaron las tierras lituanas propiamente dichas, es decir, las regiones de Vilna y Trakai, Samogitia, así como parte de Podlaquia y la región de Brest, donde la influencia polaca era fuerte. Su capital era Vilna. Su principal apoyo eran los boyardos católicos y la ayuda militar de Polonia. Svitrigaila, en cambio, controlaba un territorio incomparablemente mayor. Toda la Rus oriental y meridional, desde Polotsk y Vitebsk en el norte hasta Kiev en el sur, desde Smolensk en el este hasta Volinia en el oeste, estaba bajo su poder. Eran las tierras más pobladas y económicamente desarrolladas del Gran Ducado. Su capital se convirtió en la antigua Polotsk y su principal base militar, Vitebsk. Creó su propio sistema de gobierno, su propia corte, su propio ejército. Distribuyó generosamente tierras y privilegios a la nobleza ortodoxa que le era leal, fortaleciendo su lealtad. Comenzó una guerra de desgaste. No fue una guerra de grandes batallas campales. Fue una sucesión de interminables incursiones mutuas, asedios de pequeñas fortalezas, devastación de tierras enemigas. Las tropas de Segismundo, reforzadas por contingentes polacos, realizaron campañas contra Polotsk y Vitebsk. Las drusinas de Svitrigaila, a su vez, asolaban los alrededores de Vilna y Trakai. Las tierras que se encontraban en la frontera de los dos bandos en conflicto pasaban de mano en mano y eran las que más sufrían. Las crónicas están llenas de tristes relatos sobre ciudades quemadas, poblaciones llevadas cautivas y campos pisoteados. En esta lucha, ambas partes buscaron desesperadamente aliados externos. Segismundo se apoyó por completo en Polonia. El rey Jogaila, aunque no deseaba la guerra con su propio hermano, bajo la presión de los señores polacos se vio obligado a prestar a Segismundo un apoyo militar y financiero constante. Svitrigaila, por su parte, desarrolló una intensa actividad diplomática, intentando crear una amplia coalición antipolaca. Su principal y más fiable aliado fue la Orden Teutónica, o más bien, su rama livona, la Orden de Livonia. Los caballeros de Livonia, que limitaban con Polotsk, veían en Svitrigaila un aliado natural contra Segismundo y sus protectores polacos. El maestre de la Orden de Livonia, Sise von Ruthenberg, firmó con él una alianza ofensiva y defensiva, y contingentes de caballeros alemanes participaron constantemente en las campañas de Svitrigaila. También intentó obtener el apoyo de la Horda de Oro, enviando embajadores al Khan y contratando destacamentos tártaros para incursiones en las tierras del sur de Polonia.
Mantuvo negociaciones con el emperador Segismundo y con la Bohemia husita. Incluso pidió ayuda al gran duque de Moscú, Basilio II, pero Moscú, desgarrada por sus propias luchas internas, no le prestó un apoyo significativo. Especialmente interesantes son sus relaciones con la Iglesia Ortodoxa. El metropolitano de Kiev y de toda la Rus, Gerasim, que se encontraba en Smolensk, apoyó inicialmente a Svidrigaila. Para él, como para toda la jerarquía ortodoxa, Svidrigaila era el soberano legítimo, el protector de su fe. Sin embargo, más tarde Svidrigaila sospechó que el metropolitano mantenía relaciones secretas con Segismundo. La reacción fue terrible y desproporcionada. En 1435, en plena guerra, ordenó apresar a Gerasimi, tras crueles torturas quemarlo en la hoguera en Vitebsk. Este acto de crueldad inmotivada conmocionó a muchos de sus contemporáneos y, posiblemente, alejó de él a parte de sus seguidores. Demostró que en su lucha, Svidrigaila, curtido por años de traiciones y privaciones, se volvía cada vez más suspicaz y despiadado. Viendo que la guerra se prolongaba y que Svidrigaila gozaba de un amplio apoyo, Segismundo y sus aliados polacos decidieron recurrir a la astucia. Comprendieron que no se podía vencer a la nobleza ortodoxa solo con la fuerza. Había que separarla de Svidrigaila, privarlo de su base social. En 1432, y luego en 1434, Segismundo emitió los llamados privilegios de Grodno. Fue una jugada política muy inteligente. Equiparaba oficialmente en derechos a la nobleza ortodoxa con la católica. Los príncipes y boyardos ortodoxos recibían los mismos escudos de armas, las mismas libertades y, lo más importante, el derecho a ocupar los más altos cargos del Estado, del que habían sido privados por la Unión de Orodwo de 1413. Con este acto, Segismundo le arrebató a Svidrigaila su principal baza. Era como si le dijera a la nobleza rusa que ya no necesitaban a Svidrigaila para defender sus derechos, que él, el gran duque legítimo, les daba todo lo que querían y les instaba a poner fin a una guerra sin sentido y a reconocer su autoridad. Este paso provocó una división en el campo de los partidarios de Svidrigaila. Algunos boyardos ortodoxos moderados, cansados de la guerra, comenzaron a inclinarse del lado de Segismundo. Sin embargo, el núcleo de su apoyo, a saber, las antiguas familias principescas y la nobleza de las tierras orientales, permaneció fiel a él. No confiaban en las promesas de Segismundo, considerándolo una marioneta en manos de los polacos, y seguían viendo en Svidrigaila a su único soberano. La guerra continuó. Ambas partes reunieron todas sus fuerzas para una batalla decisiva. Comprendían que una guerra de desgaste prolongada estaba arruinando el país y que el resultado de la lucha debía decidirse en una sola batalla campal, y el lugar para esa batalla estaba destinado a ser el campo junto al río Sventoji, cerca de la ciudad de Vilkomir. Para el verano de 1435, ambas partes en conflicto estaban agotadas por casi una década de guerra ininterrumpida. Los campos y las ciudades estaban devastados, el tesoro vacío y la gente cansada del derramamiento de sangre. Tanto Svidrigaila como Segismundo comprendieron que había llegado el momento del golpe decisivo que debía poner fin a esta contienda fratricida. Svidrigaila, habiendo reunido el ejército más grande de todo su reinado, decidió marchar sobre Vilna para aplastar al enemigo de un solo golpe y recuperar la capital. El ejército que Svidrigaila condujo en su última campaña era verdaderamente enorme y multinacional. Su núcleo lo constituían los regimientos de las tierras rusas, incluyendo a los de Smolensk, Polotsk, Vitebsk, Kiev y las drusinas de los príncipes de Volinia y Siversky. Eran guerreros curtidos en la batalla, leales a su príncipe. A ellos se unieron sus fieles aliados. De Livonia llegó un gran contingente de caballeros teutónicos, liderados por el propio maestre Frank von Kerskorff. Eran guerreros profesionales revestidos de acero, la élite del arte militar de la época.
Además, en el ejército de Svitrigaila había contingentes auxiliares de tártaros mercenarios e incluso de taboritas checos, veteranos de las guerras husitas conocidos por su resistencia y experiencia en combate. El número total de su ejército, según las estimaciones de los historiadores, alcanzaba los 15.000 hombres, una fuerza colosal para la época. Al frente de esta hueste, además del propio Svitrigaila, se encontraba su sobrino nieto, el príncipe Segismundo Coribut, un famoso comandante participante en las guerras husitas, un aventurero y guerrero a la altura del propio Svitrigaila. Segismundo Kenstutaitis, al enterarse del avance, también reunió todas sus fuerzas. Su ejército era algo más pequeño, unos 12.000 hombres, pero no menos combativo. Estaba compuesto por la milicia de las tierras lituanas propiamente dichas y, lo más importante, por un gran contingente de caballeros polacos, enviados en ayuda por Jogaila. Las tropas polacas estaban comandadas por uno de los mejores generales de su tiempo, un veterano de Grunwald, Jakub de Kovilani. El mando de todo el ejército combinado lo asumió el hijo de Segismundo, Miguel. El 1 de septiembre de 1435, según otras fuentes, el 29 o 30 de agosto, los dos ejércitos se encontraron en la confluencia de los ríos Sventoji y Jirnaja, cerca de la ciudad de Vilkomir, la actual Ukmergė, en Lituania. El lugar elegido para la batalla fue extremadamente desfavorable para Svitrigaila. Su ejército, al llegar al río, quedó atrapado en un espacio estrecho entre el río y una llanura pantanosa, lo que dificultaba enormemente la maniobra, especialmente para su principal fuerza de choque, la caballería pesada. Segismundo y Jakub de Kovilani utilizaron hábilmente las ventajas de su posición. No atacaron primero, sino que dispusieron a sus tropas en orden defensivo, reforzando los flancos y colocando barricadas al frente. Además, aplicaron una astucia militar que se convirtió en un clásico de las guerras husitas, el Wagenburg, o campamento fortificado con carros. Dispusieron sus carros en varias filas, creando una fortaleza improvisada tras la cual podían refugiarse la infantería y los ballesteros. Svitrigaila, a pesar de la posición desfavorable, decidió atacar. Confiaba en su superioridad numérica y en el poder de su caballería. El plan de batalla era simple, un poderoso golpe en el centro para romper la defensa enemiga y arrollarla. La batalla comenzó con un feroz ataque de los caballeros de Livonia y las drusinas rusas contra las posiciones del ejército de Segismundo. Sin embargo, el ataque se atascó de inmediato. Las tropas de Svitrigaila se toparon con el campamento fortificado y con el fuego graneado de los ballesteros y las bombardas. La caballería pesada, privada de espacio para maniobrar, se aglomeró y se convirtió en un blanco perfecto. En este momento crítico, Jakub de Kovilani lanzó un contraataque devastador. Parte de sus tropas, ocultas en un bosque en el flanco, rodearon al ejército de Svitrigaila y lo atacaron por la retaguardia. Al mismo tiempo, las fuerzas principales de Segismundo pasaron a la ofensiva desde el frente. El ejército de Svitrigaila quedó atrapado por 3 lados por el enemigo, y por el cuarto por el río y los pantanos, perdió el control y la formación. Cundió el pánico, que se convirtió en una carnicería. Los atacantes se convirtieron en una turba en fuga. Los caballeros lituanos y polacos acuchillaban y apuñalaban a los fugitivos sin dar cuartel. Muchos intentaron salvarse arrojándose al río y se ahogaron por el peso de sus armaduras. La derrota fue total y aplastante. Las pérdidas del ejército de Svitrigaila fueron terribles. En la batalla murieron casi todos sus principales comandantes, incluido el maestre de la Orden de Livonia, Frank von Kerskorff, el mariscal de la Orden y casi toda la cúpula de la caballería. También cayó en la batalla el valiente príncipe Segismundo Coribut. Las crónicas informan de la muerte de 13 príncipes de las casas de Rurik y Gediminas.
Según algunas estimaciones, murieron en total hasta 10.000 hombres. Fue una de las batallas más sangrientas de la historia de Europa del Este. Al propio Svidrigaila le sonrió de nuevo la suerte. Junto con un pequeño destacamento de guardaespaldas, logró romper el cerco y huir del campo de batalla. Huyó a Polotsk, pero ya era la huida de un general derrotado, no la retirada de un soberano. La batalla de Vilkomir, o como también se la llama, la batalla del río Sventoji, fue la sentencia de muerte para el Gran Ducado de Rutenia. De un solo golpe, aniquiló su poderío militar y quebró su voluntad de resistencia. Tras esta derrota, las ciudades y tierras que antes apoyaban a Svidrigaila comenzaron a pasarse una tras otra al bando de Segismundo. La gran confusión llegaba a su trágico final, y para Svidrigaila comenzaba el último, el más largo y amargo período de su vida, el del exilio y el lento declive. La derrota en Vilkomir no fue solo una derrota militar, fue una catástrofe que destruyó todo lo que Svidrigaila había construido durante 5 años. Su ejército fue aniquilado, sus mejores generales y aliados yacían muertos en el campo de batalla y sus enemigos celebraban la victoria. Para el príncipe, de casi 70 años, comenzaba la etapa más humillante de su vida. Pasó de ser un poderoso soberano, gobernante de la mitad del Gran Ducado, a un fugitivo que se aferraba desesperadamente a los últimos vestigios de su antiguo poder. Después de la batalla, Svidrigaila se refugió en Polotsk, pero ni siquiera allí pudo sentirse seguro. Sin ejército, no podía defender sus dominios. Las ciudades y los principados que hasta ayer le habían jurado lealtad, ahora se apresuraban a jurar fidelidad al vencedor. Smolensk, Vitebsk, Kiev, una tras otra abrían sus puertas a los gobernadores de Segismundo. La nobleza ortodoxa, viendo la inutilidad de seguir resistiendo, prefirió aceptar la clemencia del nuevo gran duque, quien confirmó los derechos que les había otorgado. Svidrigaila se vio obligado a huir de nuevo. Durante un tiempo se refugió en Kiev, luego, presionado por las tropas de Segismundo, se retiró aún más al sur, a los territorios fronterizos en disputa, y desde allí cruzó la frontera hacia Valaquia. Volvió a ser un exiliado, como muchos años atrás, cuando huyó a los caballeros teutónicos. Intentó encontrar nuevos aliados, envió embajadores a la horda, pero ya nadie quería tener que ver con un príncipe derrotado. Su estrella se había apagado. Parecía que su historia había terminado. Segismundo Kenstutaitis se convirtió en el gobernante único de todo el Gran Ducado. Restauró la unión con Polonia y, al parecer, había acabado para siempre con el separatismo ruso. Pero el destino preparaba otro giro, el último y más irónico de esta historia. El reinado de Segismundo fue breve e infeliz. Habiendo obtenido la victoria con la ayuda de la nobleza lituana, comenzó a gobernar como un tirano. Se volvió suspicaz y cruel, veía conspiraciones por todas partes, organizaba represalias contra príncipes y boyardos, les confiscaba sus posesiones. Sus represiones afectaron no solo a los antiguos partidarios de Svidrigaila de entre los ortodoxos, sino también a los mismos magnates católicos lituanos que lo habían llevado al poder. La paciencia de la nobleza se agotó. Quienes una vez organizaron una conspiración contra Svidrigaila, ahora organizaron una contra su propia marioneta. En 1440, los príncipes Iván y Alexander Czartoryski, sabiendo que el gran duque estaría en el castillo de Trakai, le tendieron una emboscada y lo asesinaron. La muerte de Segismundo sumió de nuevo al Gran Ducado en el caos. Los señores lituanos, no queriendo el regreso de Svidrigaila, proclamaron apresuradamente Gran Duque al Casimiro de 13 años, el hijo menor del difunto rey Jogaila. Pero las tierras rusas se negaron a reconocerlo, y entonces se acordaron de su viejo príncipe. Una delegación de los boyardos de Volinia y Kiev localizó a Svidrigaila en su exilio y lo instó a regresar y a ponerse al frente de ellos. Para el viejo y olvidado príncipe fue el último e inesperado regalo del destino. En 1440, Svidrigaila regresó a su patria. Tenía ya más de 70 años.
Comprendía que ya no tenía fuerzas para luchar por el poder supremo en todo el Gran Ducado. Los señores lituanos que respaldaban a Casimiro y la corona polaca eran demasiado fuertes, pero todavía gozaba de una enorme autoridad en las tierras rusas. Como resultado de complejas negociaciones, se llegó a un compromiso. Švitrigaila renunció a sus pretensiones al trono de Vilna. A cambio, recibió de por vida el gobierno de toda la tierra de Volinia, con las ciudades de Lutsk y Vladimir, así como Turov y algunos otros distritos. De hecho, Volinia se convirtió en su principado feudal dentro del Gran Ducado de Lituania. Los últimos 12 años de su vida, Švitrigaila los pasó en su capital, Lutsk. Fue un período de paz honorable. Ya no hacía guerras ni tejía intrigas. Se dedicaba a los asuntos internos de su principado, repartía tierras a sus leales boyardos, donaba para la construcción de iglesias ortodoxas. Su corte en Lutsk se convirtió en un centro de atracción para toda la nobleza rusa, que seguía viendo en él a su protector y un símbolo de la gloria pasada. Sobrevivió a todos sus grandes rivales. Su hermano Jogaila murió en 1434. Su archienemigo Segismundo fue asesinado en 1440. Incluso el poderoso emperador Segismundo de Luxemburgo había descendido a la tumba. Y él, Švitrigaila, el eterno rebelde y exiliado, terminaba sus días en paz y con honor, rodeado de gente que le era leal. Murió el 10 de febrero de 1452 en Lutsk, a la edad de más de 80 años. Con la muerte de Švitrigaila terminó toda una época, la época de la lucha por una vía de desarrollo alternativa para el Gran Ducado de Lituania. Tras su muerte, el Principado de Volinia fue liquidado y convertido en un voivodato ordinario, gobernado por un gobernador de Vilna. El último bastión de la autonomía rusa dejó de existir. El camino hacia la plena incorporación de las tierras rusas al Estado polaco-lituano estaba abierto. Con la muerte de Švitrigaila se apagó el último trueno de la gran tormenta que durante casi un siglo sacudió el Gran Ducado de Lituania. Su larga y increíblemente turbulenta vida, llena de guerras, conspiraciones, prisiones y breves triunfos, llegó a su fin. Pero su espíritu inquieto permaneció flotando sobre las tierras de Europa del Este durante mucho tiempo, y su figura sigue siendo objeto de acalorados debates entre los historiadores. ¿Quién fue, pues, este último príncipe verdaderamente ruso de la dinastía lituana? El principal resultado de toda la vida y la lucha de Švitrigaila, por paradójico que parezca, fue la derrota de la idea por la que luchó. Luchó por un gran ducado independiente de Polonia, multiétnico, en el que la mayoría ortodoxa rusa tuviera los mismos derechos que la minoría católica lituana. Su derrota en la guerra civil y la victoria final del partido pro-polaco predeterminaron el destino futuro del Estado. El Gran Ducado de Lituania se fue adentrando cada vez más en la órbita de la influencia polaca. El proceso de polonización y catolización de la nobleza rusa, que comenzó tras su derrota, se volvió irreversible. Para conservar sus tierras y acceder a los más altos cargos, los príncipes y boyardos rusos a lo largo de los siglos siguientes adoptarían el catolicismo, la lengua polaca y la cultura polaca. Las dinastías de los Ruríkidas y los Gediminidas que gobernaban estas tierras se convertirían en las familias magnates polacas de los Wiśniowiecki, los Ostrogski, los Czartoryski. En última instancia, este proceso conduciría a la unión de Lublin de 1569, cuando el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia se unieron en un solo estado, la Mancomunidad Polaco-Lituana. En este nuevo estado, las tierras rusas y la población ortodoxa se encontrarían en una posición aún más subordinada, lo que en el futuro sería la causa de nuevos y aún más terribles conflictos, como las guerras de los cosacos bajo el liderazgo de Bohdan Khmelnytsky. Por otro lado, la supresión del partido ruso en Lituania contribuyó indirectamente al fortalecimiento de Moscú.
Los grandes duques de Moscú y más tarde los zares, al ver la opresión de la ortodoxia en el estado vecino, obtuvieron una poderosa base ideológica. Se declararon los únicos protectores de todos los ortodoxos y los reunificadores de todas las tierras rusas, lo que se convirtió en la justificación de su expansión secular hacia el oeste. Así, la derrota de Svitrigaila abrió el camino para el ascenso del zarato de Moscú como la fuerza dominante en Europa del Este. La valoración de la personalidad de Svitrigaila en la historiografía siempre ha dependido del punto de vista desde el que se le mirara. Los historiadores polacos tradicionalmente lo han visto como el principal culpable de todos los males. Para ellos, era un rebelde, un traidor que, por ambiciones personales, se alió con enemigos acérrimos como la Orden Teutónica y los tártaros, y casi destruyó la gran obra de la Unión que llevaba la luz de la civilización al este. Los historiadores lituanos a menudo lo consideran una figura trágica pero destructiva. Reconocen su lucha por la soberanía del Gran Ducado, pero lo condenan por haber dividido el Estado y, con su apoyo al elemento ruso, haber puesto en peligro la estatalidad lituana. Los historiadores ucranianos y, en parte, los bielorrusos, por el contrario, lo ven como un héroe nacional. Para ellos, es el primer luchador por los derechos del pueblo ucraniano bielorruso, el defensor de la fe ortodoxa que intentó crear un Estado ruso independiente y se opuso a la expansión polaco-católica. En su Gran Ducado de Rutenia ven el prototipo de una futura estatalidad nacional. La ciencia histórica moderna trata de evitar los extremos. Ve en Svitrigaila a un típico gobernante feudal de la Baja Edad Media, un hombre de su tiempo. No fue ni un héroe nacional en el sentido moderno, ni un traidor malicioso. Fue, ante todo, un Gediminida, un príncipe de sangre que luchó por lo que consideraba suyo por derecho de nacimiento, el poder y la tierra. Sus ambiciones personales coincidieron con los intereses objetivos de una enorme parte de la población del Gran Ducado, lo que lo convirtió en el estandarte de una gran lucha. Fue un hombre de una energía indomable, de una gran valentía personal, pero al mismo tiempo, un político irascible, cruel y no muy previsor. Su vida es un ejemplo de cómo el destino personal de un hombre puede convertirse en el catalizador y el espejo de grandiosos procesos históricos. La historia de Svitrigaila es el eterno drama de la elección de un camino que Europa del Este nunca tomó. Su derrota significó que el modelo de un Estado multinacional y multiconfesional, donde diferentes pueblos y religiones podrían coexistir pacíficamente, resultó inviable. Venció el modelo de unificación nacional y religiosa. Las consecuencias de esta elección las sentimos hasta el día de hoy, y en este sentido, el espíritu inquieto del último príncipe ruso de la dinastía de los Gediminidas aún no ha encontrado el descanso definitivo. Gracias por pasar este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más complejas y dramáticas de la historia de Europa del Este. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.